Muchísimas gracias. Sí, la campaña a pleno no, porque dentro de una hora nada más ya comienza la veda electoral a partir de las 8 de la mañana y los cierres han dejado mucho para hablar y mucho para analizar. Por eso con Verónica Urruela Beitia ya comenzamos con ese tema. ¿Qué tal, Verito? Muy buen viernes. Buen viernes, ¿cómo estás, Silvia? Bueno, mucha ansiedad por Sí. parte de, claro, los candidatos, las candidatas también y los electores, claro, pensando en lo que va a pasar el próximo domingo y mucha ansiedad también en los cierres de campaña. Sabemos que ya Sergio Massa había anticipado, desde su entorno habían anticipado que el cierre iba a ser poco habitual. Esto de el cierre en una fábrica, en este caso estuvo en Pilar junto a trabajadores, también había docentes, había jubilados, bueno, pero lo cierto es que el objetivo fue reforzar precisamente el mensaje que ha dejado sobre la mesa en el contexto de la campaña a propósito de impulsar un proyecto productivo inclusivo vinculado con los trabajadores y las trabajadoras, pero además poniendo el acento en la producción y en la recuperación del salario. Esa es la palabra que si uno tuviera que, o una tuviera que buscar cuál fue la que más se repitió en el discurso de Massa, fue esa: trabajo, trabajadores. Exactamente, porque bueno, de hecho lo ha dicho también Sergio Massa, que es al mismo tiempo el ministro de Economía. Si hay un tema pendiente en el gobierno nacional es precisamente la recuperación del ingreso de las y de los trabajadores. Y en este sentido, bueno, ayer el énfasis puesto, claro, en la recuperación del salario, pero también en todo lo que tiene que ver con las medidas necesarias para recuperar el salario, porque además esto está atado a sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional, ya lo ha dicho también Sergio Massa, el ministro de Economía, y también vinculado con la actividad productiva. De hecho, ayer en este acto destacaba las últimas medidas que se han tomado, vinculadas con las economías regionales, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de las economías regionales. Habló de pacto federal. Habló de un pacto federal. Esto, bueno, está relacionado con algo que se viene señalando sobre la necesidad de sacar un poco la mirada del ambacentrismo y empezar a tener una perspectiva que incluya al resto de las provincias, donde además este pacto federal viene en sintonía con la propuesta de un proyecto de unidad nacional, de un gobierno de unidad nacional, en donde se integre el país en términos federales, pero también se integre el país en términos políticos. Esto de convocar a aquellos sectores con los que hay coincidencias en términos generales. La defensa de la educación pública. Ayer Sergio Massa hizo referencia a la educación pública desde el jardín maternal, dijo, para poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, pero también hasta la educación superior. De hecho, la actividad fue en una fábrica de Pilar y una de las últimas universidades que se creó y cuyo proyecto pasó por el Congreso Nacional fue precisamente la creación de la Universidad Nacional de Pilar. Un acto con una pieza casi como imagen extraña para lo que implica un cierre de campaña. Lo veíamos más tempranito, ¿no? Un Massa que aparece allí en el medio de los trabajadores, imágenes cuidadas del fondo justamente de los empleados de la fábrica mirándolo atentamente. Algo muy distinto a lo que hizo Patricia Bullrich en el cierre de campaña en Lomas de Zamora. Exactamente, Patricia Bullrich, que apeló a un acto más tradicional, si se quiere, estuvo en Lomas de Zamora, en ese acto en donde estuvo rodeada, se podría decir, de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, algunos dirigentes radicales, pero la mayoría de quienes acompañaron ayer a la candidata presidenta de Juntos por el Cambio eran dirigentes del PRO. De hecho, estuvo Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, estuvo también Horacio Rodríguez Larreta, que se sumó en los últimos días de la campaña a el acompañamiento a Patricia Bullrich. Estaba también María Eugenia Vidal, estaba Cristian Ritondo, muchos dirigentes, Diego Santilli también, que perdió la interna frente a Néstor Grindetti, el candidato ahora a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero, y una Patricia Bullrich que llamó a votar por ella, dijo que probablemente podía ganar en primera vuelta, quizás, tal vez, pero también un Mauricio Macri que de manera contundente le dio todo su respaldo. En un momento Macri habló de la fuerza infiltrable que significa La Libertad Avanza, dijo, hay que votar a Patricia. Sí, pero volvió a insistir con esto? una agrupación inmadura y rescatando algunas ideas de La Libertad Avanza, con lo que hubo nuevamente un guiño de Mauricio Macri hacia Milei, hacia el candidato libertario, sobre todo teniendo en cuenta lo que había dicho antes Patricia Bullrich, cuando habló de La Libertad Avanza como una propuesta peligrosa. Apareció ahí un matiz, vuelve a aparecer ahí el matiz entre la postura de Patricia Bullrich, que es claramente una postura antikirchnerista. De hecho, en los spots de campaña
la propuesta más firme es eliminar al kirchnerismo. Insisto con esto, una propuesta que en el contexto de la democracia aparece peligrosa, ¿no? Esto de pensar en eliminar al contrincante, pero además poniendo el acento en la corrupción. De hecho, el acto se realizó en Lomas de Zamora para tratar de capitalizar el escándalo de Martín Insaurralde, pero insisto con esto, hay algunos matices entre Patricia Bullrich, que confronta abiertamente con el kirchnerismo, con el peronismo, pero también intenta de alguna manera erosionar el capital electoral de Javier Milei, tratando de capitalizar también el voto, si se quiere, más conservador o de derecha. Pero también es cierto que Mauricio Macri puso nuevamente ese matiz definiendo a Javier Milei y a la agrupación que él representa como una agrupación inmadura con buenas ideas que en todo caso habrá que ver. Insisto con esto, habrá que ver en esta parada electoral qué es lo que pasa. Si hay segunda vuelta, veremos cuál es la actitud que toman y la postura que toman tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri. Pero vemos algunas de las repercusiones Dale. De los dirigentes que participaron del acto. Aquí están. A partir de diciembre el desafío es muy grande, se necesita una fortaleza y una musculatura política para los cambios que hay que hacer, que lo tiene Juntos por el Cambio. Lo tiene con los 10 gobernadores, lo tiene con la mayoría parlamentaria, la tiene con los 500 intendentes, pero con la decisión y la fortaleza que tiene nuestra candidata a presidenta Patricia Bullrich. El único cambio posible está acá, está en Juntos por el Cambio. Tenemos el equipo, tenemos la fuerza que tiene Patricia. Un equipo con experiencia. Patricia tiene mucha experiencia de gobierno, Cristian también, Néstor Grindetti, todo nuestro equipo. Para mí es un orgullo ser parte de este equipo con la responsabilidad que me dio Patricia. ¿Siente que es un riesgo Milei para la diplomacia y la política exterior argentina? Bueno, es un riesgo para la Argentina porque plantea romper con Brasil, plantea romper con China, plantea romper con el Vaticano. Brasil y China son los principales socios comerciales. Esto significaría muchísimo desempleo en la República Argentina porque dependemos de las exportaciones que hacemos a este país. Entonces hay que decirle a los argentinos del peligro que encarnan muchas de las políticas que plantean Milei mágicamente, pero que pueden traer más pobreza, más desempleo y más decadencia a la Argentina.